En este momento quiero enviar un saludo muy especial a cada uno de ustedes que allá en sus hogares están conectados para participar de un programa muy especial que tenemos para cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor. Y quiero invitarlos a leer una palabra en el Salmo 92:12 que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Quiero compartir con ustedes en este momento un tema muy especial que titula La bendición de un padre. Pero vamos a darle gracias al Señor porque es realmente Él el quien bendice nuestras vidas para nosotros ser bendición, y en este caso a nuestros hijos. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, coloco mi vida y la vida de cada uno de los que están recibiendo esta bendición, para que la presencia tuya ministre sus vidas, sus corazones, y cada uno de ellos pueda ser bendecido grandemente en su vida interior, en su vida como familia, y sobre todo poder dar una bendición especial a sus hijos. Señor, muchas gracias por este tiempo. La palabra del Señor allí en Proverbios 10:22 nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Pero también el Señor allí en Efesios 3 nos dice que el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendición, y esa bendición que el Señor nos ha dado es para impartirla, es para darla, y qué mejor poderla compartir con nuestros hijos. Entonces recordemos el tema: la bendición de un padre. El tema de bendecir a nuestros hijos es tan antiguo como el hombre. La Biblia nos habla de cómo los padres debemos bendecir a nuestros hijos. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta bendición de nuestro padre Abraham para la pareja, al conformar su hogar a través del santo matrimonio, reciben la responsabilidad y a la vez un privilegio grande de evangelizar, guiar a sus hijos al conocimiento del Señor. Pero nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Pues miremos a través de, en primer lugar, un padre ejemplar. Entonces, para ti, querido papá, el padre debe ser testimonio, un ejemplo de vida que los hijos puedan ver en él, es que lo que dice lo practica, lo vive. También un devocional familiar, que muy frecuentemente, semanalmente, puedan tener ese tiempo con Dios. También enseñarles la palabra de acuerdo a la edad, lugar y medio de contexto. Esto es algo muy importante que lo vamos a mirar allí en Deuteronomio 6, 7 y 9. Pero miremos que la práctica de los valores morales y virtudes cristianos, como el respeto y la responsabilidad, tienen que ser enseñados por ese padre. La cita de Deuteronomio dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando donde, en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y estarán como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué hermoso. En segundo lugar, la persistencia y constancia de los padres. Miremos ahora que debemos ser consistentes y entendamos que no es tarea fácil, y mucho menos en tiempos como los actuales. Pero debemos ser persistentes. Hay que persistir, aunque a veces parezca infructuosa esta tarea, este esfuerzo. Como dice en Efesios 6:4, de que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
Así podemos asegurar que el que persevera hasta el fin será salvo, Mateo 24:13, puesto que estamos insistiendo en evangelizar a nuestros hijos para que alcancen su salvación. Dios nos respaldará en este propósito. De esto debemos estar 100% seguros. Tercero, la tarea de la bendición paternal. Veamos lo importante que es esta labor. Bendición paternal. Entonces usted, papá, querido papá, debe de extender esta bendición a sus hijos. Consiste en establecer las bendiciones del Señor sobre nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque sencilla y grandemente son una herencia de Dios. El Salmo 127:3 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por lo tanto, hay que cuidarlos, bendecirlos, orientarlos, ayudarlos en su desarrollo, no maltratarlos, ni emocional, verbal, ni físicamente. Hoy en día esto se llama el maltrato infantil, que está tan popularizado en las familias, por lo cual debemos trabajar en estas áreas. Y en vez de ello, entonces hay que conducirlos al Señor, no impedírselo, que lleguen a Él, que sean bendecidos por Él. Miremos lo que dice Marcos 10:13. Y le presentaban unos niños al Señor para que los tocare. Y los discípulos reprendían a quienes los presentaban. Miremos un poquito esto. ¿Quiénes eran los que estaban impidiendo que el Señor bendijera a los niños? Los mismos discípulos. ¿No será que muchas veces a nosotros como papás nos pasa eso? De una u otra manera impedimos la bendición de Dios para nuestros hijos. Ahora miremos el término bendecir y su significado. Según el Antiguo Testamento, viene del hebreo barak, que quiere decir arrodillarse frente a alguien. Es una postura de humildad. Humildad. Papás, la exhortación es a ser humildes para poder bendecir a esa familia, a esos hijos que Dios ha colocado en sus manos. Espiritualmente, barak significa empoderar para prosperar. ¿Quién de nosotros no queremos que nuestros hijos prosperen? Pues mire, ahí estamos recibiendo la orientación de la palabra para ello. ¿A quién estamos empoderando? Pues a nuestros hijos. En el Nuevo Testamento, bendecir viene del griego eulogeo, significa hablar bien. Entonces entendamos lo siguiente: bendecir es bien decir, bien decir. Si lo que hablo o lo que hablas edifica, pues dilo. De lo contrario, calla. Es mejor callar que decir lo que no trae bendición. Ejemplo: Dios Padre bendijo a su amado Hijo, Jesucristo. Lucas 3:22. Dice: y descendió el Espíritu Santo y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miremos entonces pues que en cuarto lugar, hay unas etapas vitales del ser humano. Y cada una de esas etapas, nosotros como papás y usted como papá, varón de Dios, debe bendecir a sus hijos. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Veamos la importancia de tener en cuenta las etapas del desarrollo del ser humano y bendecirlo en cada una de ellas. En el texto anterior que leímos hace mención a 4 etapas. Actualmente las ciencias que hablan del desarrollo humano las definen, en 7 etapas, como vamos a mirar seguidamente. Y tengamos en cuenta entonces que la primera etapa es la concepción. La concepción. Dios a través de su palabra nos enseña a dar bendición a nuestros hijos desde la concepción, dedicándolas al Señor
y a su servicio. Por ello, cada pareja debe planear bien sus hijos, porque desde allí, desde la concepción, nuestros niños reciben, bien sean bendición de Dios, bendición a través de sus padres, para que ellos puedan desarrollarse como personas en el mañana, o pueden recibir maldiciones, maltrato. Esto también hace que los niños se van desarrollando allí en el vientre con todos estos sentimientos positivos o negativos que le van a afectar después cuando ya nazcan y se vayan formando en el desarrollo que sigue. Salmo 139, 13 al 16 dice: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Por eso te alabo, oh Señor. Miramos seguidamente que la bendición y asignación, en este caso al profeta Jeremías, unos personajes que fueron bendecidos aún desde el vientre de sus madres. Jeremías 1:5 dice: antes que te formara en el vientre, imagínate, te conocí, y antes que naciera te santifiqué. Vea lo importante que es la bendición del Señor y de los padres en la etapa de la concepción. Te di por profeta a las naciones. Miramos también la bendición al profeta Juan el Bautista en Lucas 1:76. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino para el Señor. Miramos la bendición para Jesús, el Hijo de Dios, a través del Padre Dios. Lucas 1:32, 31 y 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces miramos lo importante que es bendecir a nuestros hijos desde la concepción. Por eso es que tener un hijo debe ser responsabilidad de la pareja. Segundo, el nacimiento. Salmo 22, 9 y 10 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. Tú eres Dios. Mire lo importante el nacimiento de nuestros hijos. Hay muchos casos donde los padres, bueno, ahora no se da mucho esto porque la ciencia ha avanzado tanto, y desde su embarazo ya pueden saber si es niña o es niño, pero con todo ello la ciencia también falla. Muchas veces los padres esperan, bueno, un niño, y les nació una niña, y en el momento del nacimiento entonces está el desagrado, el del rechazo, y eso va quedando en la vida de ese bebé. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Isaías 9, 6 y 7 nos dice, hablando del Señor Jesús, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces entendamos que el poder de la bendición al nacer es grande. Aceptar y darle gracias al Señor por esa herencia que nos da, y en el momento de nacer impartir la bendición santa y poderosa. Tercero, en la infancia. La primera infancia, según los expertos en el desarrollo humano, dicen que va hasta los 7 años, y esta es la etapa de la asimilación. ¿A etapa qué? ¿De qué? De la asimilación.
que estos primeros años son fundamentales en la vida y el desarrollo de nuestros hijos, de todo niño. Así que se traten de desviar un poco, así ellos se traten de desviar un poco, pero tengamos en cuenta que no será en vano nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra perseverancia, y de seguro que llegarán a ser lo que el Señor planeó para cada uno de ellos. Mire, el enemigo no podrá lograr su plan malvado, pues los niños, entendamos esto, los niños asimilan todo lo que se les enseña, lo que ellos ven, observan y oyen. Por tanto, los padres deben fijar en la vida de ellos los principios y valores eternos que de seguro son y veremos los resultados, que ellos seguirán siendo guiados al quehacer a lo largo de su vida, sobre todo a buscar la bendición también del Señor y obediencia y seguir y servirle a Él. Por Proverbios 3:4 dice: yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo: retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Y qué? Y vivirás. No olvidemos esto. Y recordemos, queridos padres, y la bendición que usted debe dar a sus hijos seguidamente. La encontramos y repetimos otra vez esto aquí en Deuteronomio 6, 7 y 9 dice: y la repetirás a tus hijos. Hay que repetir. No hay que bendecirlos un día y no más. No, eso hay que repetirlas a sus hijos y hablar de ellas estando en la casa, aprovechar toda oportunidad, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las ataremos como una señal en la mano y estarán en los frontales de nuestros ojos, y las escribiremos en las casas, en los postes y en tus puertas. Allí debe estar la palabra del Señor, y la casa, la familia va a estar impregnada del poder de Dios. Pasemos entonces a la cuarta etapa, que es la adolescencia. De igual manera, para algunos expertos en esto nos dicen que la adolescencia parte de los 11 a los 17 años. Esta es la etapa de transición. Es una etapa de crisis, de confusión en lo que realmente quieren ser estos chicos. Entran a definir su vida, quieren ser y actuar como jóvenes y algunos como adultos. Imagínense pues. Es una etapa crítica para muchos de ellos, y para sus padres ni hablar. Eclesiastés 11:9 nos dice: y esto debe conocerlo todos los jóvenes, y ustedes como papás debe hacerles entender esta gran verdad. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay que enseñarles que no van a escapar del juicio de Dios. Pueden hacer todo lo que quieran, pero Dios les va a juzgar. Como padres, es nuestro deber llevar a nuestros hijos adolescentes a Cristo a través de el amor, la comprensión, el respeto, la ayuda, sin ser permisivos, declarando que lo que dice Juan 10, 28 y 29 es real y poderoso en cada una de sus vidas. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén, glorificado sea el Señor. Y declarando esta palabra importante que está en Salmo 119, 5, para nuestros hijos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, personalizándolo, le decimos: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Esa es una bendición especial para ellos. Pasamos a la quinta etapa, y es la etapa de la juventud, de los 18
a los 30 años, bueno, es una proximidad esta edad. Etapa de decisiones. De decisiones es donde realmente los jóvenes deben decidir su futuro. Salmo 128, 1 al 3 nos dice lo siguiente. En lo espiritual, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. De ahí depende todo lo demás. En segundo lugar, su trabajo, profesión u oficio. Versículo 2. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero recuerde que el 2 no está en el lugar del 1. Primero, el 1 es 1, el temor a Dios. Tercero, la familia. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Entonces, dice, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, miren mis queridos, estos 3 principios que se encuentran en este salmo son tan importantes para repetírselos, para que ellos los asimilen en su corazón, para que puedan ser hombres y mujeres bendecidos en todo el desarrollo de su vida. Y reafirmar Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpia? Con guardar su palabra, guardarla en su corazón y vivenciarla. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es para hacerle entender a nuestros hijos esta gran verdad. Eclesiastés 12:1 y 2 también es algo muy valioso para nuestros hijos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamientos, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, sigue una lista donde nos dice, antes que lleguen ya los años donde ya no vemos bien, donde ya no podemos hacer muchas cosas, hay que buscar a Dios. Eso debe estar muy claro en nosotros y en usted, querido papá, querido varón, para ministrar esa bendición a sus hijos. Y vemos la sexta etapa, el matrimonio. Entonces, miremos aquí algo muy importante. Con el matrimonio, los padres les muestran a sus hijos la legitimidad y la bendición al obedecer el principio divino establecido por Dios, el santo matrimonio. Mateo 19, 5 al 7 nos dice, y dijo Dios, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es allí donde nosotros debemos entender que el matrimonio es algo santo, algo poderoso, algo digno de nosotros como papás poder darles ese ejemplo a nuestros hijos, de consumar nuestras vidas en el santo matrimonio. Los hijos deben ver y recibir de sus padres al ser casados la enseñanza, el ejemplo y la bendición con la honradez del matrimonio, como dice en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, hay un pero, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y recordemos que Dios es justo y el juicio de Dios es justo y Él da a cada uno de acuerdo a sus hechos. Y llegamos a la séptima etapa, la etapa de la vejez. Salmo 92:14 nos dice, mire tan hermoso este texto, esta palabra, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos, verdes, que nuestros hijos sean beneficiados en la prolongación de su existencia y que cuando ellos lleguen a la vejez puedan vivenciar esta hermosa palabra de ser fructíferos, de ser vigorosos y de ser bendición también para su generación, para nuestra generación.
lo mejor que puede hacer un padre antes de morir es bendecir a sus hijos como lo hizo, como el ejemplo que tenemos del patriarca Jacob, Génesis 49, 1 al 3. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos míos, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Mira, hermanos, allí su padre dio una bendición a cada uno de sus hijos. Y no fue una bendición pequeña, fue una bendición muy grande. Bendijo cada uno de ellos y su descendencia. Y la bendición de la descendencia está en Génesis 48, una recomendación para que nosotros en casa estudiemos estos pasajes y seamos grandemente edificados. Mis queridos hermanos, esta palabra tiene unos propósitos muy, pero muy especiales para que nosotros y usted, mi querido papá, tome muy en cuenta estos principios de la palabra y los pueda aplicar a sus hijos. Concluimos pues que cumplir con el gran encargo de bendecir a nuestros queridos y amados hijos y su generación agrada y glorifica al Señor. ¿Cuántos anhelamos realmente agradar al Señor y ver una generación bendecida? Hermanos, pues ahí está, en nuestras manos hacer esto. En segundo lugar, los preparamos en sus diferentes áreas para enfrentar las grandes demandas de este siglo malo en una sociedad sin temor al Señor y que cada día va a ser peor, porque la palabra del Señor dice que no esperemos tiempos mejores, que todos los días son malos y la maldad se multiplicará, pero nuestro deber es prepararlos. Tercero, por tanto, debemos enseñar e inculcar en nuestros hijos, bendiciéndolos desde la concepción y por todas las etapas hasta llegar a la vejez, estos principios que los harán fieles al Señor y fructíferos en sus vidas, en sus familias, en la iglesia y la sociedad en general. No hay cosa más satisfactoria ver que nuestros hijos son una bendición para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, para sus familias y para las familias que les rodean. Pero también debemos de entender algo, y esto da dolor, que muchos hijos pequeños, aún jóvenes, adultos incluso, fueron maltratados y deben recibir la bendición de sus padres para ser sanados. Y al ser sanados, ser restaurados. Hermanos, nosotros tenemos que aceptar que hemos cometido errores, que hemos cometido faltas y que necesitamos replantear esto y traer una bendición especial a nuestros hijos en el momento que hayan sido maltratados por nuestra manera de ser, por las palabras que les hemos dicho, por las acciones que hemos cometido y que los han afectado a ellos. Debemos de ser muy conscientes. Recuerda que bendición significa humillarnos. Allí debemos humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, reconozco que he fallado, reconozco que no he hecho realmente lo que debiera haber hecho con mis hijos, reconozco que falté en el respeto, en el cuidado, en la enseñanza, falté en el ejemplo para ellos. Pero mis hermanos, este es el momento, y mi querido papá, este es el momento de nosotros decirle: Señor, ayúdame, aquí estoy delante de ti. Yo amo mucho a los hijos y yo sé que ustedes también, todos los amamos mucho, y queremos lo mejor para ellos. Pues digámosle al Señor que nos ayude y que nosotros vamos a bendecirlo de manera especial. ¿Qué tal si elevamos una oración al Señor?
Yo le voy a pedir que ahí donde usted se encuentre, tómese de su mano con su familia, con sus hijos, y vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Y vamos a reconocer ante Él que hemos fallado, porque como humano hemos fallado. Pero esto no debe ser disculpa para fallar hoy, mañana otra vez y mañana otra vez. No, nosotros tenemos que aplicar correctivos a nuestras faltas. ¿De acuerdo? Entonces, elevemos una oración al Señor. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, colocamos nuestras vidas en tus manos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que es vida, esa palabra que cumple el propósito para lo cual fue enviada, esa palabra que viene respaldada por el poder del Espíritu Santo y que tiene todo el poder para entrar, llegar al corazón de nosotros, de nuestra familia y obrar un milagro, hacer una obra poderosa en sus corazones y en sus vidas. Señor y querido papá, y también usted como mamá allí, digámosle: Señor, reconozco que hemos fallado. Hemos hecho cosas que no debiéramos hacer respecto a la crianza, a la educación, a la orientación con nuestros hijos. Señor, digámosle: perdónanos, Señor, perdónanos por favor, y quita de nosotros esa culpa. Y sobre todo, Señor, en el nombre tuyo, que el enemigo no use cualquier situación de equivocación, de error que hayamos cometido para hacerle daño a nuestros hijos. Los declaramos libres de toda obra del enemigo y declaramos que nuestros hijos son herencia poderosa de ti, Señor, y que le pertenecen a ti, y por lo tanto, Señor, los bendigo. Diga: yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, y los que los tienen niños o los que están esperando ese bebé, comiencen a bendecirlo desde allí. Comiencen a declarar palabra de lo que ustedes quieren que sus hijos sean, y ellos van a llegar a ser lo que realmente el Señor tiene para ellos, y que nosotros hemos sido ese medio, ese canal de bendición para ellos. Los que ya los tienen niños, adolescentes, jóvenes o adultos, de igual manera, hermanos, démosles esa bendición cada día. Así estén allá casados, estén en otro lugar, en otra ciudad muy lejos. Usted sabe que para Dios no hay limitante de tiempo ni espacio. Bendigamos a nuestros hijos con esas bendiciones celestiales, y créeme, mi querido hermano, que el Señor los va a bendecir. Padre Dios, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Imparto en el nombre de Jesús una bendición para su vida, querido papá, una bendición para su esposa y una bendición para sus hijos. Iglesia del Señor, recibe una bendición especial en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.